aparezca el botoncito de grabar, si no, no queda grabado. Tengo una app que les recoge la asistencia automáticamente, pero a veces funciona y a veces sí, a veces no, como en esta oportunidad. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como les venía comentando, nosotros hemos llegado a un punto importante del tema que se ha venido abordando, porque hemos abordado primero ese escenario de la responsabilidad de las personas que intervienen en la contratación estatal, ya sea como funcionario público, como representante de la entidad, como oferente, como contratista, y nosotros fuimos más allá. Eso es algo que nunca se mira o que nunca se hace dentro de un escenario de capacitación de contratación estatal, que es la responsabilidad del empresario. Entonces, logramos ver desde un marco amplio qué es lo que sucede cuando yo hago las cosas mal en la contratación estatal. De ahí pasamos a un escenario de ver cuáles son los procesos contractuales y como yo les anticipaba en un inicio, pues les decía, son muy esquemáticos, se tratan de procesos de selección que tienen que verificarse pasos y algunos términos y en consecuencia pues basta con conocer esos procedimientos, conocer las plataformas, mirábamos SECOP 1, SECOP 2 y la diferencia entre una y otra es que ahora toda la contratación se realiza por SECOP 2. Por ejemplo, si usted ya no va a la entidad a firmar el contrato, usted carga todo por allí, o sea, ya no es como antes que uno presentaba la propuesta por escrito, que uno iba ya a la entidad y iba a pararse a ver que no le vayan a meter, no le vayan a abrir la oferta. Ahora absolutamente todo se hace virtual, al punto de que si usted presenta una oferta, esa oferta, el SECOP no se la pasa a la entidad hasta el momento del cierre. ¿Listo? Antes, con SECOP 1, yo llevaba un sobre sellado a la entidad y allá me lo podían abrir, si era del caso, y avisarle al otro para que el otro termine ajustando su propuesta más favorable a la mía. Hoy por hoy ya todo se hace de manera electrónica y justamente en esta semana tuve la posibilidad de ver todo un proceso de selección completo, digamos, desde la óptica de una entidad pública. Entonces me indicaban que en realidad sí todo se hacía de manera electrónica. Entonces eso para anticiparles, digamos, ahora todos los procesos ya ni siquiera se ven la cara, salvo ya con la ejecución del contrato entre contratista y contratante, y eso pues le va a permitir haber otro poquito más de transparencia, de aquella transparencia que tanto se prodigan las normas en Colombia, pero que cada día nos vemos enfrentados a tanta noticia maluca con temas de corrupción. Pero hoy vamos a ver un escenario bien complejo desde el punto de vista de la desigualdad que existe entre el empresario y el Estado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes, digamos, desde el punto de vista empresarial, vieron su derecho comercial, vieron de pronto en introducción algunos escenarios de derecho civil, y entonces uno tiene la percepción de que todos los contratos son iguales. Ya sea que sea en un contrato del orden civil, como un arrendamiento, una compraventa de un bien, o un contrato desde el punto de vista internacional, sí, comercial inicialmente, ¿ya? Un contrato de suministro, de transporte, de seguro, o un contrato desde el punto de vista internacional, se rige por los mismos principios, ¿ya? La, eh, el ejercicio, pues, de esa autonomía de la voluntad de las partes, el pacta sunt servanda, ¿ya? Que el contrato es ley para las partes, esas cláusulas de reciprocidad, bueno, cualquier cantidad de honorosidad, digamos, cualquier tipo de principios que rigen las relaciones entre los particulares. Sin embargo, cuando suscribimos un contrato estatal, nos damos cuenta que las cosas no funcionan como funcionan entre particulares. Entonces, entramos al escenario de lo que sería, a modo de título, el principio al debido proceso. Y es importante, aquí sí les pido atención porque puede ser un poquito confuso, digamos, algunos términos que vamos a manejar, pero es supremamente importante que ustedes los tengan claros porque de allí se desprende unas potestades del Estado que realmente pueden rayar
en arbitrariedad o en algunos momentos, pues, de exorbitancia, nos dice la norma, ¿no? De una situación que pone al empresario en una condición manifiesta de desigualdad. ¿Por qué? Porque si el Estado, por ejemplo, le da por terminar el contrato mañana, se lo termina, punto. Ya, bajo unas causales. Otro ejemplo, ustedes le están vendiendo o prestando un servicio o vendiéndole unos bienes al Estado. Y el Estado los contrató diciendo, yo quiero estos bienes de características técnicas uniformes, llámese un vehículo, ¿ya? Un vehículo de tales características, caja mecánica, motor de 4.000 centímetros cúbicos, etcétera, etcétera. Y ahora la entidad le puede decir en cualquier momento del contrato, es que ese carro no lo necesitamos y no necesitamos otro mejor. Y usted debió entender lo que debería hacerse así. ¿Ya? O sea, le puede modificar las condiciones de manera autónoma y directa y dejar al contratista en un estado pues realmente incómodo porque yo participo por una cosa y me terminan cambiando las condiciones. El Estado lo puede hacer. O esa famosa cláusula que hemos tocado por allí de caducidad, ¿ya? Que es un evento en el cual si yo incumplo, el Estado me impone una sanción que termina inhabilitándome a mí para contratar durante los próximos 5 años y si tengo contratos con el Estado, acabarme los contratos. El Estado le puede imponer multas. El Estado eh, puede no pagarle porque se cometió un error que demanda de su propia entidad y ponerlo a usted a demandar. O sea, el Estado tiene unas prerrogativas específicas para ellos. Entonces, eso nos indica que tenemos que conocer qué es un contrato estatal. Ya sabemos cómo se llega al contrato estatal. Y ahora vamos a concretamente a ver qué es el contrato estatal, qué es lo que yo debo saber de qué es el contrato estatal, cuáles son sus cláusulas especiales, cuáles son los contratos netamente estatales, cuáles se rigen por derecho privado, cuáles se rigen por el derecho estatal, ¿vale? Entonces, si tienen alguna duda, por favor me interrumpen, porque aquí sí es importante que estos escenarios queden supremamente claros en la medida de que son cosas muy, muy, muy técnicas, pero que es importante que desde el escenario empresarial, pues ustedes la conozcan, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de este principio. Entonces, ¿qué es el debido proceso? Para hablar de principios, el debido proceso es una garantía contenida en la Constitución política que nos dice que en toda actuación judicial, digamos la de los jueces o administrativa, la del Estado, el Ejecutivo, el que hace las compras, el que realiza los contratos, debe respetarse los procedimientos previamente establecidos en la ley. Entonces, los procedimientos ya los vimos. ¿Cuáles son los procedimientos? Pues ese proceso de formación del contrato. Hemos visto la etapa precontractual, ya que en últimas es pues la más importante porque es cómo se forma el contrato. También nos dice que el Estado debe actuar sobre reglas claras, ya que no puede interpretar de manera confusa o poner, digamos, condiciones que impidan esa selección objetiva que ya miramos, ¿no? Entonces, esos escenarios de no identificar bien las condiciones de un bien o servicio que voy a contratar. Nos dice que tenemos el derecho de audiencia y defensa. ¿Qué es esto? La posibilidad de que ustedes vayan a una audiencia de adjudicación o formulen reclamos, recursos contra el proceso de selección. ¿Me iba a preguntar algo, Cristian? Ah, se salió. Bueno,
respetar, digamos, la posibilidad de defenderse, la posibilidad de subsanar las cosas, la posibilidad, digamos, de que se respeten los procedimientos previamente establecidos. La entidad, les insisto, en contratación estatal no puede inventarse procedimientos adicionales, ¿ya? Debe respetar los que están en la ley. Y esto es un derecho fundamental. ¿Y para qué entro en este tema del derecho fundamental? Porque ustedes lo pueden hacer exigible a través de una acción de tutela. Y la acción de tutela es una acción expedita que en cuestión de 20 días, 10 días hábiles, dice la norma, pero más o menos 20 días están demorando los jueces en fallarlas, exigir a la entidad que corrija la actuación que está realizando mal. ¿Listo? Entonces, hablando de debido proceso, pues vamos a empezar hablando de qué documentos componen el proceso contractual. Entonces, si yo cojo una carpeta, digamos, de un contrato o quiero saber cuáles son los documentos que se van a generar en un proceso contractual, pues vamos a hacer los que encontramos aquí, ¿ya? Principalmente estos son los contratos, los documentos que se compone un proceso contractual. El Estado, su organización, digamos, administrativa, indica que todo proceso se debe formar a título de expediente. Entonces, cuando ustedes vayan a meter un derecho de petición solicitando una, una carpeta, una parte del proceso de selección, pídanlo completo. Digan, por favor, expídame copia del expediente que compone el proceso de selección tal, que va entonces desde los estudios y documentos previos, que miramos son esos documentos donde se establece la planeación, el aviso de convocatoria, que únicamente se publica para licitación, los pliegos de condiciones o la invitación, que eso se hacen en todos los procesos de selección, excepto en la contratación directa, porque lógicamente ahí no hay proceso de selección. Las adendas, que dijimos, son las modificaciones a los pliegos de condiciones, que pueden ser de fondo o pueden ser de forma. De fondo, cuando modifican las condiciones de participación, y de forma cuando modifican el cronograma. La oferta que ustedes presentan como participantes, como contratistas, hace parte del proceso contractual, ¿ya? Por eso mirábamos en SECOP que se publican todas las ofertas. El informe de evaluación, que es un documento importantísimo, ¿ya? Es un documento importantísimo porque hace parte de lo que usted va a atacar en caso de que quiera demandar o quiera meter una tutela o quiere formular un recurso, porque hay una violación al debido proceso, ¿ya? Por eso es importante este principio, porque todo lo que vamos a alegar con violación a este tipo de situaciones es al debido proceso y eventualmente a la igualdad, ¿ya? El principio o el derecho fundamental que vamos a alegar cuando una entidad actúa mal es la violación al debido proceso. El informe de evaluación va con otro documento que aquí la norma no la enuncia, pero que es el acto de adjudicación, el acto administrativo de adjudicación, ¿ya? Que tiene que ver con esa decisión de la administración de adjudicar un contrato a favor de una determinada persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de documentos, decimos que son actos administrativos. ¿Y qué es un acto administrativo? La forma en la que se expresa la entidad, ¿ya? Ese acto administrativo puede ser verbal o puede ser escrito. Entonces, en la licitación pública, esas decisiones se toman en audiencia pública, es decir, de manera verbal. Va a haber un acta, lógicamente, un acta en la cual se recoja, digamos, el contenido de la reunión, pero lo que vale allí es la grabación, ¿vale? Entonces, hay un acto administrativo verbal que se toma en su momento dentro de la audiencia. ¿Cuántas audiencias hay en la licitación? No nos olvidemos, 2. La audiencia de observaciones de asignación de riesgos y la audiencia de adjudicación. En la selección abreviada, ¿cuántas audiencias hay? Depende. Si la selección abreviada es de adquisición de bienes o servicios de características técnicas uniformes, hay audiencia de subasta. Si es de enajenación de bienes, hay audiencia de subasta, de restos por escrito. Cuando me van a imponer a mí una multa, cuando me van a sancionar por
incumplimiento, hay audiencias, ¿ya? No solo es por escrito, debo estar preparado, acudir con mi personal técnico, con mi personal jurídico y defenderme en esas audiencias, porque luego ya no lo voy a poder manifestar por escrito. Entonces, el acto de adjudicación puede estar en este escenario también. Y el contrato. El contrato, en últimas, es el fin de todo ese proceso de selección. Llegar a ese documento que es un contrato. ¿Listo? ¿Me recuerdan cuál era la definición de contrato? Ustedes miran contratos casi toda su carrera. Un documento donde se expresa pues las condiciones a cumplir por parte del contratante y del contratista. Como un Sí. acuerdo, como, A ver, pero es como, ajá, no se no, detenga, como, María José. A ver, cuéntenos. es como un acuerdo como entre dos partes, ya sea natural o jurídica, eh, que tiene, no sé, no creo que una fecha de cumplimiento y que debe ser escrito. Ya. Bueno, entonces recordemos ese concepto de contrato. Entonces, contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, ¿ya? No solo entre dos partes, puede ser entre más, ¿ya? Que tiende a crear, modificar o extinguir obligaciones, ¿ya? A crear, entonces, una compraventa. A extinguir, un levantamiento de hipoteca, ¿ya? Termina una obligación. Eh, a modificar una permuta, digamos, intercambian bienes, o simplemente a una variación, digamos, de un contrato, un otro sí. Entonces, un contrato es un acuerdo de voluntades que busca, ¿ya? Crear, modificar o extinguir obligaciones entre las partes. ¿Por qué les digo que puede ser entre más personas? Recuerden el contrato de sociedad. No sé si ustedes, pues desconozco si esa materia de asesoría legal de pymes es nueva o la han visto todo el tiempo, pero el contrato de sociedad es un contrato plurilateral. ¿Por qué? Porque pueden ser más de dos personas, entonces muchas personas que actúan como socios, entonces son muchas más personas. Entonces, el contrato puede ser verbal o escrito, en materia general, ¿ya? Cada vez que usted toma un transporte, pues suscribe un contrato de transporte, porque así lo dice el Código de Comercio. El día que usted paga el pasaje, ese día suscribe el contrato de transporte, ni cuenta se dio, ¿ya? Cuando adquiere bienes en un establecimiento de comercio, entonces hace un intercambio, suscribe un contrato de compraventa, de suministro, etcétera. Muchos contratos son, digamos, ya una práctica más que la forma del contrato. Pero el contrato estatal sí tiene unas prerrogativas específicas, especiales, que no las puedo comparar, digamos, concretamente con lo que es el negocio entre particulares. Y ya les voy a dar unos cuantos ejemplos sobre eso. ¿Listo? Entonces recordemos, ese tema no se nos puede olvidar nunca. Entonces, las obligaciones son el objeto del contrato. Pero en síntesis, el contrato, vuelvo, insisto y repito, es ese acuerdo de voluntades que tiende a crear, modificar o extinguir obligaciones. Todos los contratos que suscribe el Estado, ya desde el punto de vista de la contratación estatal, son obligatoriamente de naturaleza civil o comercial. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el contrato laboral que suscribe el Estado lo suscribe excepcionalmente con unos funcionarios estatales que se llaman trabajadores oficiales. Los demás empleados públicos son nombrados y posesionados mediante un acto legal o reglamentario, se llama la norma, ¿no? Pero se vinculan de otra manera diferente.
No es como en el sector privado, donde el empresario pues también tiene una forma de contratación que es la laboral. Pero cuando hablamos de contratación estatal, estamos hablando que estamos nadando en ese mar del derecho civil y del derecho comercial. Entonces, fácil nosotros entender de que todo ese escenario de la contratación comercial y civil, pues aplica en la contratación estatal con unas salvedades. Ya vamos a ver cuáles son. Y cualquier otro documento expedido por la entidad estatal durante el proceso de contratación. Entonces, todos los documentos que se expidan alrededor del contrato, pues hacen parte de ese expediente, pero principalmente estos son los que debe contener. Hay unos contratos que son exclusivamente estatales y por allí no sé si está, permítame reviso acá, alguien me preguntó, no sé si era Natalia. Ah, no, Natalia fue que me preguntó por el contrato de concesión la vez pasada, ya vamos a hablar de él. Entonces, hay unos contratos que son netamente estatales. ¿Listo? Entonces tenemos contratos de derecho civil, de derecho comercial, como el contrato de arrendamiento, ¿ya? El contrato de arrendamiento, el contrato de... permítanme un segundo, por favor, qué pena. Les pido un grandísimo favor, me regalan 5 minuticos, tengo que ir a recibir unos medicamentos, no me demoro, por favor.
Volví, qué pena con ustedes. Acá nos toca a nosotros exponernos a la calle, pero bueno. Entonces, ¿en qué íbamos? En los contratos que son propiamente estatales, ¿no? Entonces les comentaba. Eh, Existen los contratos civiles o comerciales, entonces el contrato de arrendamiento, el contrato de compraventa, el contrato de comisión, el contrato de seguro, el contrato de transporte. Todos esos contratos siguen rigiendo para el Estado, ¿ya? Pero existen unos contratos que son únicos y exclusivos del sector oficial. No es lo mismo un contrato de obra civil, por ejemplo, que un contrato de obra pública. La prestación es la misma, pero el contrato de obra pública, ustedes saben, siempre se hace por proceso de selección, ¿ya? En cuanto a lo que tiene que ver, digamos, con la cuantía, ya sabemos que si es superior, digamos, a esa tabla que vimos, se va por licitación. Si es de esa tabla, se va por selección abreviada. Nunca será directo. El contrato de obra pública tiene otras cualidades y es que allí se debe tasar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el AUI, ¿ya? Los gastos de administración, utilidad e imprevistos. Así se denomina. Que en general, pues uno diría que ahí se puede establecer para cualquier contrato estatal, ¿no? Pero específicamente para el contrato de obra pública, usted en su oferta debe establecer cuáles son los gastos de administración, cuál va a ser su utilidad y cuál va a ser su reserva para temas de imprevistos. Contrario, en el contrato de obra civil es la autonomía de la voluntad, ese principio que rige las relaciones entre particulares. ¿Cuánto me cobra ingeniero por construirme esta casa o arquitecto? ¿Ya? Le cobro 100 millones de pesos, listo, tenga. ¿Ya? Allá entre nosotros los particulares la negociación se hace directa y de acuerdo con nuestra capacidad de pago. El contrato estatal no. ¿Ya? El contrato estatal se establece pues, primero unos estudios previos de base, ¿ya? Inclusive si voy a contratar los diseños, tengo que tener unos estudios previos de base, hacer licitación, contratar interventoría obligatoriamente. El contrato estatal obliga a contratar la interventoría, ¿ya? Que la entidad no puede entrar a iniciar una obra pública sin tener o disponer, ¿ya?, de un porcentaje para contratar a esa persona que le va a decir si se están haciendo bien o no las cosas. En síntesis, el contrato más complejo o más regulado en el Estado es el contrato de obra. Lo propio, el contrato de consultoría. ¿Y qué es el contrato de consultoría? La contratación de servicios especializados. ¿Como qué? Como la interventoría de una obra civil, como la realización de diseños arquitectónicos o como la contratación de estudios demasiado especializados. Entonces, yo les ponía un ejemplo, la contratación de todo lo que es la intervención para determinar la zona de riesgo del volcán Galeras. Entonces, miren todo ese escenario, ¿ya? Son contratos específicos. ¿Por qué modalidad de contratación yo contrato la consultoría? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cómo, profe? ¿Bajo qué modalidad se contrata la consultoría? ¿No recuerdan cuando hablamos de los diseños arquitectónicos, de los servicios especializados? ¿Mm? Entonces, no se olviden, el contrato de consultoría, que es la prestación de servicios especializados, que se realicen diseños o que se contraten interventorías de contratos estatales, se realiza por el contrato mediante la modalidad de concurso de méritos. ¿Ya? Concurso de méritos.
esta es una modalidad de contrato que solo se realiza en el Estado, digamos, así se denomina en el Estado. ¿Por qué son especiales el contrato de obra? Porque se contrata mediante licitación o selección abreviada. ¿Por qué es especial el contrato de consultoría? Porque se contrata mediante el concurso de méritos. ¿Por qué es diferente el contrato de prestación de servicios que mirábamos el día de ayer? ¿Ya? Porque es un contrato especial que se hace de manera directa con el propósito de dar apoyo a la gestión a la entidad. Es un contrato especial del Estado. ¿Los particulares pueden suscribir contratos de prestación de servicios? Sí, claro, lo pueden hacer, ¿ya? Pero no se regulan por las mismas normas del contrato de prestación de servicios público, que miramos ayer los requisitos que se requerían. El contrato de concesión, ¿ya? Y ahí le respondo entonces a Natalie, que me preguntaba en otra ocasión, ¿qué es el contrato de concesión? Y el contrato de concesión es la entrega a un particular de la explotación de un bien público, de la prestación de un servicio público y en general ya la explotación de los recursos naturales. Entonces, los propietarios podemos ser dueños de un lote, pero no somos dueños de lo que está debajo. Solo somos dueños del suelo, no del subsuelo. ¿Por qué? Porque el subsuelo es del Estado. Por mi lote pasa un río. ¿Soy dueño de ese río? No, el río es del Estado. Que compré un terreno cerca al mar y tengo playa privada. Falso. No hay nada más falso que eso. La playa es del Estado. ¿Ya? Que me acabo de diseñar esta nueva manera de transmitir datos de manera inalámbrica y utilizo el espectro electromagnético que se llama, ¿no? Lo que nos rodea, por donde pasan las ondas y se genera todo este espacio de comunicación inalámbrica. Y yo lo quiero vender. Primero tiene que pedirle permiso al Estado, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la concesión de televisión, de la concesión para prestar servicios de comunicaciones, de la concesión para realizar explotación de minas, de la concesión para construir una vía, ¿ya? Entonces son contratos en los cuales yo le entrego a un particular la administración de unos bienes para cumplir unos fines estatales. Entonces, el Estado es dueño del espectro electromagnético, pero si a duras penas tiene Señal Colombia como canal oficial. Entonces, concesiono a los particulares parte de ese espectro electromagnético para que hagan sus canales privados. Primer ejemplo. Yo soy dueño de una montaña y me acabo de dar cuenta que hay petróleo o hay oro y quiero explotarlo. Pues vaya y pida una concesión para poder explotar esos bienes. Así están en su lote, porque lo que está debajo en el subsuelo no es suyo, sino del Estado. O el Estado quiere construir una vía 4G, ¿ya? De Pasto a Popayán, pero no cuenta con la totalidad de materiales de construcción para hacerlo, ni los equipos, ni las personas. Entonces, ¿qué le dice a los particulares? Pues yo le entrego la administración de esa vía para que usted la construya. Le entrego peajes, le entrego bienes, le doy la posibilidad de que usted explote canteras de arena, de piedra, de materiales necesarios para hacer cemento y todo lo necesario para realizar esa obra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los que han viajado a Ipiales, pues antes de esta pandemia, que entonces en ciertas partes de la montaña, toda esa piedra que sale, esa no es que porque sale de relleno la pueden coger y la pueden utilizar, no, eso es un contrato de concesión que les permite entonces ir, triturarla y convertirla en carretera. Que toman agua de una cascada, concesión de aguas para la construcción. Que están administrando los peajes y reciben toda la platica de esos peajes, concesión. ¿Vale? Entonces ese contrato de concesión es cederle a un particular la administración de unos bienes. Un ejemplo claro de cuándo se debe hacer un contrato de concesión y que en su momento el suscrito tuvo la oportunidad de advertirlo y generar los espacios para recuperar un bien público,
fue, no sé si ustedes escucharon al anterior gobernador en alguna oportunidad hablar del tema del Hotel Sindamanoy. Y les cuento el ejemplo ya de primera mano. El Hotel Sindamanoy era de propiedad de Turnariño. Turnariño es una sociedad comercial constituida por la gobernación, la alcaldía de Pasto y la alcaldía de Cumbal. Es una empresa dedicada a la promoción del turismo y para poder lograr esa situación es dueña de dos establecimientos de comercio, que es el Hotel Morazurco y el Hotel Sindamanoy. Resulta que por allá hace unos 14 años, el Hotel Sindamanoy, supongo yo, partiendo de mi conocimiento, que con ocasión pues, de la violencia que vivíamos hace tanto tiempo, que no era muy rentable, pues que daba hasta miedo ir a la cocha, aunque eso pues es discutible, lo arrendaron. Y se lo arrendaron a la empresa que administra el Hotel Galerías. ¿Ya? ¿Cuánto creen que pagaban por ese hotel de arrendamiento? Sí lo conocen, ¿no? El Hotel Sindamanoy, que queda ahí en la montañita frente a la laguna. ¿Cuánto le ponen que pagaban de arrendamiento? Profe, yo tengo Dígame. una pequeña duda que me quedó como hace unos 5 minutos que usted estaba hablando del tema. Digamos que en el caso de que, como usted decía, una persona es dueña de un lote, digamos, sí, cerca al mar. Entonces, usted decía que pues la playa no era pues propiedad de él. ¿Se puede Ajá. llegar a un acuerdo pues con el gobierno para que sí pueda quedar como playa privada, por así decirlo? A ver, esos acuerdos se pueden llegar, pero siempre y cuando haya unas contraprestaciones, sobre todo ambientales. Decirle, bueno, yo le permito el uso exclusivo de ese pedazo de playa, pero usted se encarga de restaurar lo demás. Entonces, esos hoteles que tienen, entre comillas, playas privadas, ellos tienen obligaciones ambientales de pronto de hacerle aseo, restauración, reforestación. Bueno, les imponen un poco de obligaciones. Prácticamente termina siendo como un arrendamiento, ¿ya? Pero en síntesis ahí no podrían construir nada y lo único que tienen es la mera administración de ese espacio. ¿Ya? Pero digamos, por eso cuando entró la Constitución de 1991 que, y que modificó y todo este tema, ustedes han oído de las Islas del Rosario, ¿no? Que decían que eran lleno de islas de que una casa y de mucha opulencia. Eso el Estado empezó a expropiarlo, porque eran bienes que se les habían vendido a particulares y que prácticamente eran dueños de esas islas. Entonces el Estado empezó a expropiarlo, ya porque las islas, digamos, como están rodeadas, pueden tener distribución de propiedad privada, pero no puede ser una isla de toda una persona, pues que impida el acceso porque las playas son públicas. Ah, listo, profe, vale, Ujú. gracias. Listo. Entonces, bueno, pero nadie me ha contestado. ¿Cuánto creen que podría costar el arrendamiento de un hotel como el Hotel Sindamanoy? Si lo conocen, ¿no? ¿Nadie le pone precio? Yo creo que unos 15 a 20 millones, creo. Eso, usted le pone un precio razonable. Pues les cuento que pagaban 3,5 millones, o 4 si no estoy mal. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo es posible que un particular esté utilizando un bien público y esté pagando solo 4 millones de pesos? Entonces, la pregunta allí es, si eso es un bien público, es un hotel que pertenece a una empresa industrial y comercial del Estado, ¿ya? ¿Es arrendamiento o es concesión? ¿Mm? Porque si ese, contéstame. Concesión. Claro, lógico, concesión. ¿Por qué? Porque yo lo que tenía que haber hecho es una licitación pública, ¿ya? Porque el contrato de concesión se hace por licitación pública obligatoriamente, ¿ya? Y le entrega entonces a los particulares y les dice, miren, yo tengo este bien, no tengo la capacidad de explotarlo, pero, ¿ya? Ustedes lo pueden explotar con unos compromisos, porque no es coger y explotarlo por explotarlo, ¿no? Es entregárselo a los particulares, pero para que lo mejoren, lo adecúen. Entonces, eh,
inviértale. Por eso son lo de, utilice los peajes, reciba la plata de los peajes, pero arregle la vía, ¿ya? Entonces, se advierte eso, se declara la nulidad de ese contrato, ya directamente, ya vamos a ver la modalidad, porque era un objeto ilícito. Un bien estatal, no estoy arrendando un local vacío, estoy arrendando un negocio, ¿ya? Le arrendé el establecimiento de comercio, Hotel Sinamanoy, le entregué toda la indumentaria, no le estoy arrendando una casa, le estoy entregando la empresa para que la explote. Entonces, eso se hace a través del contrato de concesión. Eso está en demanda. Seguramente, pues, habrá que ver qué va a pasar con esa decisión que se tomó en el año de 2016. Pero les cuento aquí la infidencia. En los primeros 2 meses, el hotel producía 30 millones cada mes. Y creo que llegó a producir mucha más plata en lo que fue diciembre y enero y en las fiestas de allá. Entonces, en el primer mes, nomás se dio cuenta la entidad que se estaba cometiendo una irregularidad, ¿ya? Que unos particulares estaban administrando un negocio estatal por un canon de arrendamiento. Entonces, esos contratos de concesión, digamos, son buenos. Ahorita pues lo está administrando directamente la entidad, pero nosotros le decíamos, mire, ese hotel es muy bonito, está muy bien ubicado, pero hágase algo como ejemplo lo de Mompiche, ¿ya? Que se concesionó, digamos, se permitió que una empresa multinacional invierta allí, ¿ya? En un pedazo de tierra muy bueno para construir. Entonces acá también tenemos un sector muy bonito, ¿ya? Entonces concesiónelo, entréguelo mediante licitación a una cadena hotelera y ahí construya pues un mega hotel junto a ahí a la riviera de la laguna de la Cocha. Bueno, pero eso pues se quedó en intenciones nomás. Lo importante es, digamos, que ya sabemos que cuando es la administración de un bien, pues ya se es la concesión, el contrato. Y el contrato de concesión se hace por licitación. Venga, yo quiero dejar aquí de una vez una anotación en esta diapositiva para que esto quede claro. Entonces, contrato de obra, según la cuantía, es licitación o selección abreviada. Profe, o sea que Eh, dígame, qué o pena. sea que la concesión vendría siendo como, no sé si estoy bien, permitir que una empresa, se puede decir así, administre un bien. Sí, claro, que administre un bien público. Ya, gracias. Listo, selección abreviada. El contrato de consultoría se va por concurso de méritos. Eso me acuerdo que hasta nos hicieron bullying en la radio por haberles quitado ese hotel. Pero digamos, no era permitido, o sea, no era sostenible mantenerse pagando ese canon de arrendamiento, pues, ¿no? El contrato de prestación de servicios es contratación directa. El contrato de concesión obligatoriamente es licitación. Y los encargos y fiducia pública, estos se hacen por reglas especiales. ¿Qué son los encargos o fiducias públicas? Es la entrega de recursos en efectivo del Estado. Entonces yo les decía, a mí me dan un anticipo como contratista, debo que constituir una fiducia pública, ¿ya? O un encargo fiduciario. Entonces, ¿en qué consiste el contrato de fiducia? Que es un contrato mercantil, comercial, en el que yo le entrego a una entidad fiduciaria unos recursos para que los administre y genere plata. No solo en efectivo, pues yo le puedo entregar bienes también, una fiducia pública. En este caso, entonces, si la entidad va a dejar recursos públicos para que los administre un particular, como el caso del anticipo, siempre le va a pedir que constituya una fiducia pública.
Entonces la fiducia le hace un control previo, no le entrega un solo peso sin que usted demuestre que va a cumplir un fin estatal. Entonces la entidad financiera, por ejemplo un banco, te dice, a ver, muéstreme en qué se va a gastar esto. Ah, es que tiene un plan de inversiones dentro del anticipo que dice que va a contratar 1000 bultos de cemento. Entonces tenga la plática, ya la puede sacar del banco e ir a comprar los 1000 bultos de cemento. Entonces, son contratos netamente estatales. Los demás, el contrato de arrendamiento, el contrato de compraventa, insisto, el de suministro, el de transporte, todos los demás se rigen por las leyes civiles y comerciales que ustedes conocen. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna duda sobre estos tipos de contratos estatales? Entonces, cuando a mí me dicen contratos estatales, pues son estos. Los demás son contratos civiles o comerciales suscritos por una entidad pública, ¿ya? Pero de resto son contratos estatales exclusivamente estos, regulados por la Ley 80, la Ley 1150 y el decreto reglamentario. Ahora sí, las características de un contrato estatal. Un contrato estatal pues tiene muchas características. Un contrato en general. El contrato en general pues puede ser ya plurilateral, bilateral, veamos, bilateral, 2 personas, plurilateral, varias personas. Y así les parezca descabellado, puede ser unilateral. En el caso de la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas de una persona, puede ser un contrato de una persona. Puede tener obligaciones de distintas naturalezas, puede ser conmutativo, ¿ya? Es decir, que obligaciones recíprocas, puede ser aleatorio, es decir, que el resultado pueda que gane, pueda que no, ¿ya? Como el tema del contrato de lotería, usted compra el billete de lotería y puede ganar o puede perder, ¿ya? Bueno, puede tener cualquier cantidad de situaciones, que son las características generales de un contrato. Pero el contrato estatal tiene unas características propias que le imponen entonces una característica de solemnidad. Los contratos tienen unas características que son de la esencia, que se dice aquellas características sin las cuales el contrato no existe o degenera en un contrato diferente. O características de forma que así usted no las pacte, se entienden, digamos, incluidas en el contrato, y unas características solemnes sin las cuales el contrato definitivamente nunca nace. Para que me entiendan. Si yo suscribo un contrato de compra-venta y le quito el precio, ¿en qué contrato se convierte? O le coloco a 0 pesos. La pregunta es fácil. ¿Sí me escuchan? A ver, cojamos la lista. Juan Miguel Vivas. Cuénteme. Si usted en contrato de compraventa le coloca 0 pesos, ¿en qué contrato se convierte? ¿De suministro? No, no. O sea, le quita el precio, le deja como que si cuesta 0 pesos, ¿qué contrato se convierte? Mírelo bien. No sé, profe. ¿No? ¿Quién más? A ver, es bien fácil. Si a usted no le cobran por algo, ¿qué se le están haciendo? ¿Se lo están qué? De donación, profe. ¿Ya? Eso es una característica de la esencia. ¿Ah? Si yo al contrato de compra-venta le quito el precio, pues se convirtió en una donación, no es un contrato de compra-venta.
Hay unas características del contrato de compraventa, pues, que son propias de él, ¿ya? Como el tema de la entrega del bien. Yo no necesito pactar en el contrato que el bien se deberá entregar de tal manera, porque la ley me suple algunas circunstancias, digamos, como la entrega en las manos, como la entrega de las llaves, como la entrega de la llave del depósito, bueno, cualquier cantidad de formas de entrega, características de forma. Pero si se trata de un bien inmueble, por ejemplo, la compraventa requiere dos requisitos solemnes, ¿ya? O principalmente uno, que se haga por escritura pública, ¿ya? Si yo hago un contrato de compraventa de un bien inmueble, es decir, de una casa, un apartamento, un local, y lo hago en papel común, ese contrato me sirve para tres cosas, ¿ya? Porque yo este contrato tengo que hacerlo en escritura pública. ¿Para qué? Para luego inscribirla, no solo eso, en el registro de instrumentos públicos y queda protocolizado. Si yo hago un contrato en papel normal, no me sirve para nada, ¿ya? Eso es lo que se denomina la falsa tradición, que yo asumo una posición, una posesión, ¿ya? De ánimo de señor y dueño de un bien, pero en título no soy nadie, ¿ya? Solo aparento ser el dueño de hecho, pero no de derecho. Entonces, lo mismo sucede con el contrato estatal. Los contratos estatales jamás son verbales. Jamás. ¿Ya? Evítense problemas. Ustedes tienen un contrato de suministro, de compraventa, lo que quieran con el Estado, y reciben la llamada de la entidad en estos términos. Vea, por ejemplo, Juan Felipe, hágame un favor, le vamos a adicionar su contrato. Usted nos vendió 1000 resmas de papel, ¿ya? Pero vamos a hacer un evento, vamos a hacer una publicidad y necesito 500 más. Entonces aquí vamos viendo una característica, ¿no? Ese contrato yo lo puedo adicionar máximo por el 50% de su valor. Entonces, listo, mándeme el contrato o déjeme ver el CDP o déjeme ver las herramientas, todos los papeles que constituyen el contrato estatal. Y la entidad le dice, no, no se preocupe, eso lo legalizamos. Mándeme el papel que lo necesitamos urgente. Y usted dice, no, pues qué bien. Tengo un contrato de 50 millones que ahora se me va a volver de 75. Entonces, llama a su personal y le dice, vaya, despáchele 500 resmas de papel a esa entidad estatal. Y luego llega a cobrar. Al mes llega con la factura o presenta la factura al momento de la entrega. Y la entidad le dicen, bueno, ¿y usted dónde está el contrato? No, es que yo tengo un contrato por 1000 resmas de papel. Pero 1000 resmas que usted ya me entregó y estas otras, ¿de dónde está el contrato de estas otras? No, es que a mí me llamaron. Nada. Ese contrato no vale. ¿Ya? Usted tuvo que haber firmado una adición por escrito, constatado de que esa entidad tenía el presupuesto para pagarle, ¿ya? Y que ese presupuesto, ese certificado de disponibilidad de presupuesto lo afecten a su nombre. Si el contrato estatal no se hace por escrito, no existe, ¿ya? En consecuencia, allí le tocó perder plata y tiempo, porque para que le paguen tiene que iniciar un proceso de demanda. Entonces, jamás, por más amigo que sea el alcalde, por más lo que quieran, ya, si quieren evitarse problemas, nunca acepten negocios con entidades estatales verbalmente. Porque si usted no garantiza al menos que exista el presupuesto, pues definitivamente eso va a ser un proceso eterno que le puede demorar mucho tiempo para poderlo cobrar. ¿Listo? Entonces el contrato estatal siempre es escrito. Entre particulares nosotros podemos hacer algún acuerdo verbal y es válido. En el Estado jamás. Es un contrato intuito persona. ¿Qué significa? Que es con ese contratista y no con otro que yo suscribo el contrato. Por eso hay un proceso de selección, por eso se elige a uno entre varios. Entonces, ese contratista no puede ceder el contrato sin autorización. Si él pretende cederlo, ¿ya? Pues
tendrá que eventualmente pedir permiso, ¿ya? E incluso cuando le declaran el incumplimiento a un contratista, póngase que inició una obra y, mejor dicho, ni siquiera la inició, se ganó una licitación de obra y ni siquiera la inició, quedó mal y le van a declarar la caducidad, tiene la posibilidad de cederlo, ¿ya? Antes de que le declaren la caducidad y lo dejen inhabilitado por 5 años, o incluso hasta la misma aseguradora tiene la posibilidad de asumir la prestación de ese contrato. ¿Ya? La aseguradora tiene la facultad de hacerlo directamente o contratarlo con otra persona, para evitar que a este contratista, pues, lo fundan comercialmente para contratar con el Estado. Entonces, si yo tengo que cederlo porque no puedo cumplir, porque ya incumplí o porque sencillamente ya no quiero tener este contrato, debo tener la autorización del Estado. No lo puedo ceder así como así. Y eso pasa generalmente en todos los contratos. Pero, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento de local comercial entre particulares, yo tengo la posibilidad de arrendar hasta el 50%, subarrendar el 50%. ¿Ya? O si vendo la casa o el local, perdón, la casa no, si vendo el local, se cede automáticamente el contrato de arrendamiento de local comercial. O sea, en materia de particulares, pues siempre tienen algunos detallitos que lo diferencian del sector privado. Si lo que yo estoy contratando es obra, la interventoría debe ser contratada por aparte. Entonces, si yo contrato obra por licitación, es decir, voy a hacer una obra, mega obra por el presupuesto, tengo que hacer además un concurso de méritos para seleccionar al interventor. Entonces son 2 procesos de selección, ¿ya? La licitación para la obra, el concurso de méritos para la interventoría. Al borde que el contratista de obra no puede iniciar hasta que se contrate la interventoría. Y esto es importante por lo siguiente, yo no sé si acá haya personas que trabajan en el sector de la construcción, porque en algunos casos hemos encontrado. Se me fue la diapositiva, listo. Miren lo que sucedió, yo les contaba ayer ese proyecto de lácteos, ¿no? Ese proyecto fracasó y entre otras cosas se alcanzó a contratar la empresa que iba a construir la planta, ¿ya? Pero nunca se contrató la interventoría y en consecuencia el contrato nunca pudo, ¿ya? Nunca pudo ejecutarse, el contrato de obra. Y el contratista de la obra demandó a la entidad y ahora se va a ganar la utilidad y todos los gastos en los que incurrió porque ese contrato de obra nunca pudo ejecutarse. Entonces, si yo soy contratista de obra y me adjudican un contrato y la entidad no contrata rápido la interventoría, ¿ya? En este caso la convocaron, se declaró desierto, bueno, nadie quiso participar en ese proceso, nunca lo volvieron a sacar, entonces yo nunca como empresario de la construcción voy a poder ejecutar ese contrato, pero estoy perdiendo plata y tiempo mientras estoy allí con un contrato firmado. En consecuencia, pues voy a tener derecho a la utilidad de ese proceso. En materia de pagos, ya lo miramos cuando hablamos del anticipo, el pago anticipado, pues en los particulares lo podemos hacer de cualquier manera. Generalmente, pues nunca se fía, ¿no? Pero en negocios grandes, pues se maneja el tema del suministro. Yo le mando y me va pagando lo que le voy entregando. Pero en materia estatal, pues el pago no puede ser superior al 50%. ¿Listo? Jamás. Ni anticipado ni anticipo por más del 50%. Y de igual manera yo no puedo adicionarlo, como en el ejemplo que miramos, es decir, adicionarle en su valor o en el tiempo por más del 50%. Hay unas tesis que en el tema del tiempo no hay problema para negociarlo. Entonces un contrato se pacta por 1 año, yo le puedo extender 2 años más. Y así suele suceder sobre todo en la obra pública. Pero en lo que tiene que ver con el precio, yo no le puedo adicionar más del 50% del contrato
Jamás, ¿ya? Y esto tiene una connotación. Si yo hago una licitación por 1.000 millones, solo le podría adicionar a ese contrato 500 millones. ¿Por qué no le podría adicionar más? Porque si el contrato costaba desde un principio 2.000 millones de pesos, pues yo debía haber hecho una licitación por 2.000 millones de pesos, no por 1.000. ¿Ya? Entonces es para controlar el tema de la planeación. Y adicionalmente, ¿ya?, se requiere para que un contrato estatal empiece a ejecutarse la aprobación de las pólizas. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de pólizas? Cuando comenzamos este curso. Entonces, ahora estas pólizas deben ser aprobadas y que se dé el tema del registro presupuestal. Entonces, hay lo que se denomina unas condiciones de perfeccionamiento y unas condiciones de legalización o de inicio. ¿Cuáles son las? El contrato se perfecciona, digamos, con la firma de las partes. ¿Listo? Se suscribió el contrato y quedó. Pero ese contrato no puede empezar a ejecutarse hasta que tenga el registro presupuestal, que esto es coger ese presupuesto y asignárselo a usted como contratista, ni aprobada la garantía. ¿Por qué? Porque de lo contrario podría generarse un hecho cumplido, que ya miramos más o menos medianamente que era un hecho cumplido, pero lo vamos a volver a explicar. Y en algunos contratos la obligación de suscribir es un acta de inicio. Por ejemplo, en la obra, una vez esté contratada la interventoría, una vez estén aprobadas las pólizas, el registro presupuestal, hecha las visitas de obra correspondientes, se firma un acta de inicio, ¿ya? Y eso a veces los políticos pues lo hacen como evento público, pues, ¿ya?, que es el famoso primer ladrillo, pero en realidad desde el punto de vista jurídico es la firma del acta de inicio, que da cuenta de que inicia entonces el proceso de ejecución del contrato. Sin estos requisitos, el contrato estatal puede caerse, ¿ya?, y eventualmente pues generar conflictos o problemas para su pago. ¿Claro hasta allí? Sí, profe. Aquí me voy a detener en el tema del presupuesto, aunque ya esto ya lo hemos tocado, ¿no? El tema de los hechos cumplidos. Entonces, un hecho cumplido es el ejemplo que les dije de prestar servicios o suministrar bienes al Estado sin estar precedidos, digamos, de un contrato, un CDP. Recuerden, la palabra CDP es el certificado de disponibilidad presupuestal, que quiere decir que un pedacito de esos presupuestos que vimos está asignado a ese contrato. Otro documento que se llama el registro presupuestal, que es que ese pedacito de presupuesto ahora está asignado a su nombre y cédula. La aprobación de pólizas, ¿ya?, el acta de inicio. Pero cuando la contratación se hace sin ese soporte presupuestal, llámese registro presupuestal, ¿ya?, o sin el certificado de disponibilidad presupuestal, que es más grave, entonces se denomina que es un hecho cumplido. ¿Por qué? Porque está prohibido al Estado comprometer la plata que no tiene. Ya miramos, es una falta disciplinaria que puede causar la destitución. Yo no sé si les comenté el caso del alcalde que le prestaron un bien y luego dijeron que era arrendamiento, que no había presupuesto para ese arrendamiento y lo sancionaron por 11 años. Entonces, es importantísimo el tema presupuestal y tiene que ver con esos escenarios de planeación, que si es posible lo alcanzamos a ver. No, ya nos toca la próxima semana. Entonces, ¿cuándo yo puedo exigir que me paguen con la generación de hechos cumplidos? ¿Ya? Cuando es culpa de la entidad, por ejemplo. Muchas veces, cuando hay cambios de representantes legales de las entidades, entra un alcalde nuevo, sale el anterior, cambian los funcionarios y a veces se cometen errores. ¿Ya? Cuando son esos contratos que duran más de un año,
porque es el principio de anualidad, ¿no? Yo generalmente contrato y presupuesto para un año, pero hay contratos que por su naturaleza pues se extienden en el tiempo. Entonces, no hago la renovación de los soportes presupuestales, pasa otro año y voy a cobrar y no me pueden pagar. O el caso en el que, aquí nos dice el Estado, el Consejo de Estado unos ejemplos, va al Estado y me dice ahorita, y los decía yo la vez pasada, voy con el ejército y les digo, por favor, nos tomamos este supermercado, vamos a utilizar esto para entregarle a la gente, luego le pagamos, ya, por la fuerza. Cuando el Estado, digamos, contrata de boca servicios médicos para atender a las personas. Entonces, ahorita puede ser que exista ya una necesidad urgente de contratar médicos, pero no tengo chance de ponerme a escogerlos, sino que empiezo a llamarlos y ellos empiezan a prestar el servicio hoy. Y no tenemos la plata, entonces mientras conseguimos la plata, pues ya legalizamos. Entonces ellos pueden reclamar que les paguen mediante el fenómeno del hecho cumplido. O que exista una urgencia manifiesta y no la declare. Entonces recordemos lo de la urgencia manifiesta. Sale un acto administrativo diciendo que hay una emergencia manifiesta y compro los mercados. Acá es que la persona o la entidad pública contrata sin declarar la urgencia manifiesta. En esos casos se denominan hechos cumplidos y yo lo que tengo que hacer es demandar a la entidad. Inicialmente llamarla a una conciliación y eso se hace ante la Procuraduría, ¿ya? No ante la Casa de Justicia, no en la Cámara de Comercio, no en ninguna parte, no. La conciliación para solucionar problemas contractuales en el Estado se hace ante la Procuraduría. Entonces, si el hecho cumplido se generó en un tema de corrupción, pues ni vaya a solicitar porque va a terminar empapelado. Mejor dicho, esa plática se perdió. Pero si es en esos casos que yo les digo, ya por culpa de la entidad estatal, por constreñimiento, por amenazas, por atender situaciones de salud o por urgencia manifiesta, pues ahí sí definitivamente usted tiene que acudir a la Procuraduría a solicitar una conciliación contencioso-administrativa y decirle a la entidad, páguenme. Las entidades generalmente pagan, se comprometen, eso se va ante un juez lo aprueba y luego pues ustedes ya podrán recibir su pago. Importantísimo, tasar los intereses, ¿no? Recuerden, yo no sé si se los dije a ustedes o fue con el curso de pymes. Si se pasan un mes, se empieza a generar intereses. Cuando pase su cuenta de cobro por un hecho cumplido, pues advierta que se han causado intereses y sobre todo que no ha sido su culpa. Entonces, en estos casos, el contrato estatal sí existe, pero no se puede pagar. ¿Ah? Entonces, cuando tenemos aquí ausencia de esto que se denomina las disponibilidades presupuestales y sus registros, pues el contrato estatal existe, pero no se puede pagar sin una conciliación o una sentencia de un juez que imponga, ordene el pago. Si les queda claro el tema del hecho cumplido, aunque de esto hemos hablado en otras oportunidades. ¿Vale? Es cuando yo contrato con el Estado, pero no tengo soportes presupuestales para amparar ese contrato. Entonces, de ahí la importancia de que los contratos se encuentren amparados con estos soportes presupuestales. ¿Vale? Bueno, dudas que tengan sobre los temas abordados el día de hoy. Bueno, nos queda mirar este tema, que son las cláusulas excepcionales, que es un tema también un poquito complejo, que les decía, esas potestades del Estado. Interpretación, modificación y terminación unilateral, sometimiento a la ley nacional, caducidad y reversión. Pero esas ya las miramos con detenimiento y ejemplos la próxima clase. ¿Listo? Entonces, si no hay dudas, por favor, les ruego dejen su constancia de asistencia en el chat y nos veríamos la próxima clase. Tengan un buen fin de semana.
Gracias, profe. Adiós. Nos vemos. Que estén bien. A ustedes. A ustedes. Tengan buen fin de semana. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está del problemita que le conté la semana anterior? ¿Recuerda? José Rojas, ¿De cuál era que me comentaba? Recuérdame porque me han llamado varios estudiantes. del accidente. Ah, ya, ¿cómo está? Venga, cierro, termino la grabación y charlamos. Permítame.